Te dijeron que Trump irá a prisión de por vida, que los jueces ya le están preparando una celda. Eso es mentira. Llevo meses siguiendo cada uno de sus casos, leyendo expedientes y viendo audiencias. Y la verdad es esta: lo que pasa en los tribunales no es lo que dicen los titulares. En este video te muestro qué está ocurriendo de verdad y por qué no quieren que lo sepas. Si quieres información clara, dale like y suscríbete. Quédate hasta el final, porque cambia todo lo que crees. Hay quienes te dicen que Trump está a punto de ir a la cárcel para siempre, que los jueces ya le están preparando una condena histórica, que es cuestión de días o semanas para que lo encierren. Pero la realidad es completamente diferente. Y no te estoy diciendo esto porque apoye o no apoye a Trump. Te lo digo porque los hechos son los hechos. Y cuando revisas lo que realmente han dicho los jueces, cuando ves lo que realmente ha pasado en las cortes, te das cuenta de que alguien te está contando una historia que no se parece en nada a la realidad. Así que vamos a hacer algo simple. Vamos a revisar exactamente qué han dicho los jueces. No lo que dicen los comentaristas, no lo que opinan los analistas. Vamos directo a la fuente, las palabras textuales de los jueces y las sentencias reales que han emitido. Empecemos por el caso más importante, el único que ha llegado hasta el final, el caso de los pagos encubiertos en Nueva York. Este es el caso donde Trump fue declarado culpable. No acusado, culpable. Un jurado lo encontró culpable de 34 cargos de delitos graves. 34 delitos graves. ¿Me estás oyendo? Cada uno de esos cargos podía llevar hasta 4 años de prisión. Entonces, si haces las cuentas, estamos hablando de una posible sentencia de más de 100 años si se sumaran todas consecutivamente. Suena grave, ¿verdad? Ahora viene la parte que te va a sorprender. ¿Sabes cuánto tiempo de prisión le dieron a Trump por esos 34 delitos graves? 0. Así como lo oyes. 0 días de cárcel. Multa, 0. Libertad condicional, nada. Servicio comunitario, tampoco. El juez Merchan, el mismo juez que presidió todo el juicio, que escuchó toda la evidencia durante semanas, que vio cómo el jurado lo declaraba culpable de 34 cargos. Ese mismo juez le dio lo que se llama una descarga incondicional. Es literalmente la sentencia más suave que existe después de una condena. Es como decir: sí, eres culpable, pero no voy a hacer absolutamente nada al respecto. Piénsalo un segundo. Un hombre condenado por 34 delitos graves se va caminando del tribunal como si nada, sin consecuencias, sin castigo, sin nada. ¿Eso suena como un juez que está señalando cadena perpetua? Eso parece un sistema judicial que está listo para meter a Trump en prisión para siempre. Para nada. Y esto no es mi opinión. Esto es exactamente lo que pasó el 10 de enero de 2025 en una corte de Nueva York. Puedes ir a leer la sentencia tú mismo. Está en el registro público. Ahora, tal vez has escuchado sobre las amenazas del juez Merchan, sobre cómo le dijo a Trump que podría meterlo a la cárcel si seguía violando las órdenes de silencio. Y sí, eso pasó, es verdad. Durante el juicio, Trump violó las órdenes de mordaza del juez como 10 veces. Atacó a testigos en redes sociales. Atacó al personal de la corte. Hizo comentarios que el juez había prohibido explícitamente. Merchan lo declaró en desacato. 10 veces. Le puso multas. $9,000 por 9 violaciones. Luego, otros $1,000 por la 10ª. Y sí, le advirtió que si seguía violando las órdenes, podría considerar meterlo a la cárcel. Pero aquí está el detalle que nadie te explica. La cárcel por desacato no es lo mismo que una sentencia de prisión. Cuando un juez amenaza con cárcel por desacato, está hablando de encerrarte por días, tal vez semanas, hasta que aceptes seguir las reglas de la corte. No está hablando de años. No está hablando de décadas. Y definitivamente, no está hablando de cadena perpetua. Es una medida para forzarte a obedecer.
no un castigo por el crimen en sí. Y aquí viene lo interesante. A pesar de todas esas advertencias, a pesar de declararlo en desacato 10 veces, a pesar de amenazar con la cárcel, Merchan ¿alguna vez metió a Trump a prisión? No, ni un solo día. Las amenazas se quedaron en amenazas. Las advertencias se quedaron en palabras. Y cuando llegó el momento de la verdad, cuando llegó la sentencia final, Trump recibió 0 castigo. Entonces, ¿cómo es posible que un juez que ni siquiera cumplió sus amenazas de cárcel por desacato esté señalando cadena perpetua? No tiene sentido. Los números no cuadran. La lógica no existe. Muy bien, ahora vamos con los casos federales. Estos son los que técnicamente podrían tener las consecuencias más graves. El caso de interferencia electoral y el caso de los documentos clasificados. Aquí es donde la gente empieza a especular sobre sentencias larguísimas. Porque algunos de los estatutos federales que se podrían aplicar tienen penas máximas de 20 años o más por cargo. Entonces, la matemática es simple, ¿no? Si te acusan de 5 cargos federales graves, y cada uno tiene un máximo de 20 años, pues ahí tienes 100 años de prisión potencial, cadena perpetua de facto. El problema es que esa matemática es pura especulación. Primero, ninguno de esos casos ha llegado a juicio. Ni uno. El caso de interferencia electoral se congeló después de que la Corte Suprema dictaminó sobre la inmunidad presidencial. El caso de documentos clasificados fue desestimado por la jueza Cannon, y esa decisión está siendo apelada. Segundo, ningún juez en ninguno de esos casos ha dicho absolutamente nada sobre posibles sentencias. ¿Cómo podrían? No ha habido condena, no ha habido veredicto, no ha habido juicio. Las conversaciones sobre sentencias ocurren después de una condena. Estos casos ni siquiera han empezado el proceso de juicio. Hablar de sentencias en este punto es como planear la fiesta de graduación cuando todavía no has entrado a la escuela. Tercero, y esto es importantísimo, el hecho de que Trump haya regresado a la presidencia cambia todo el panorama legal. Los casos federales presentados por el Departamento de Justicia se complican enormemente cuando el acusado es el presidente en funciones. Hay una política de larga data en el DOJ de no procesar a presidentes en ejercicio. No es una ley, es una política interna, pero es una política que han respetado por décadas. Como bien ha señalado el economista Richard Wolff en sus análisis, el sistema legal trata de manera completamente diferente a quienes ocupan posiciones de poder extremo. ¿Ves hacia dónde voy con esto? Los casos que teóricamente podrían tener las penas más graves son precisamente los que están más lejos de llegar a algún lado. No hay juicios programados. No hay fechas de sentencia. No hay nada concreto excepto papeles legales en limbo. Hablemos de la decisión de inmunidad de la Corte Suprema, porque mucha gente malinterpreta qué significa. En julio de 2024, la Corte Suprema dictaminó sobre la inmunidad presidencial en el caso Trump versus Estados Unidos. Establecieron que los presidentes tienen inmunidad absoluta para sus funciones constitucionales principales. Tienen inmunidad presuntiva para otras conductas oficiales y no tienen inmunidad para actos personales no oficiales. Es un marco legal importante que determina qué acciones de Trump pueden ser procesadas y cuáles no. Pero, y esto es crucial, esa decisión no dice absolutamente nada sobre qué sentencias podrían resultar de eventuales condenas. La decisión de inmunidad responde la pregunta: ¿se puede procesar esta conducta? No responde la pregunta: ¿qué castigo recibirá si es declarado culpable? Son preguntas completamente diferentes que se responden en momentos completamente diferentes del proceso legal. Algunos analistas tomaron esa decisión y empezaron a especular. Bueno, si este acto no tiene inmunidad, y ese acto tampoco, y este otro tampoco, entonces Trump podría enfrentar todos estos cargos. Y si sumas las penas máximas,
Pero eso es especulación sobre especulación sobre especulación. La Corte Suprema no señaló nada sobre cadena perpetua. No insinuó nada sobre sentencias severas. Simplemente trazó las líneas de qué se puede procesar y qué no. Tomar esa decisión técnica sobre inmunidad y convertirla en los jueces están señalando cadena perpetua. Es un salto lógico que no tiene fundamento. Ahora déjame mostrarte el patrón real que emerge cuando miras todos estos casos juntos. Caso de Nueva York, 34 condenas de delitos graves. Resultado, 0 castigo. Violaciones de desacato, 10 hallazgos de desacato. Resultado, multas pequeñas, 0 días de cárcel. Casos federales, acusaciones graves pendientes. Resultado, ningún juicio, ninguna condena, ninguna sentencia. ¿Ves el patrón? En cada punto donde el sistema judicial podría haber impuesto consecuencias reales, no lo ha hecho. En cada momento donde los jueces podrían haber sido duros, han elegido el camino más cauteloso. No estoy diciendo que esto sea correcto o incorrecto. No estoy haciendo un juicio moral sobre si Trump debería o no debería estar en prisión. Lo que estoy diciendo es que factualmente, objetivamente, mediblemente, los tribunales no están actuando como si estuvieran preparando alguna sentencia severa. Los tribunales que no imponen ningún castigo después de 34 condenas, no están en secreto planeando imponer cadena perpetua después. Los jueces que advierten sobre cárcel por desacato, pero nunca la ejecutan, no están telegráficamente castigos severos. Los casos, que ni siquiera han llegado a juicio, no están generando señales sobre sentencias que no existen. Entonces, ¿de dónde sale esta historia de la cadena perpetua? Principalmente de 3 lugares. Primero, de analistas legales que están haciendo matemática teórica. Toman los estatutos federales, suman las penas máximas de todos los cargos posibles y dicen, técnicamente, si todo se acumula, podría ser cadena perpetua. Pero eso es como decir que técnicamente podrías ganar la lotería. Sí, es matemáticamente posible, pero la probabilidad basada en precedentes históricos es minúscula. Los jueces casi nunca imponen penas máximas, especialmente en casos de cuello blanco, especialmente para acusados sin antecedentes penales previos, y especialmente cuando el acusado es un expresidente. Segundo, viene de titulares diseñados para generar clics. Trump podría enfrentar 100 años de prisión. Genera más visualizaciones que Trump enfrenta cargos con penas máximas que probablemente no se impondrán. El sensacionalismo vende. La precisión legal no. Tercero, viene de personas que confunden sus deseos con la realidad. Hay gente que quiere ver a Trump en prisión. Entonces interpretan cada desarrollo legal como un paso hacia ese resultado, aunque los hechos no lo respalden. Y hay gente que quiere pintarlo como víctima de persecución. Entonces exageran las amenazas legales para reforzar esa narrativa. Ambos lados tienen incentivos para distorsionar la realidad. Ahora, hay que mencionar los casos civiles porque sí han producido consecuencias reales. Los casos de difamación de A. Jean Carroll resultaron en sentencias que suman casi $90 millones. El caso de fraude civil del fiscal general de Nueva York produjo una sentencia de más de 450 millones. Esas son consecuencias financieras enormes. Hablamos de más de $500 millones en total. Pero aquí está el detalle. Los casos civiles no resultan en prisión. Nunca. No importa cuán grande sea la sentencia monetaria. Podrían condenarlo a pagar $10,000 millones en casos civiles, y eso no se traduciría en ni un solo día de cárcel. Los casos civiles generan responsabilidad financiera. Los casos penales generan prisión. Son sistemas legales completamente separados con consecuencias completamente diferentes. Entonces, cuando alguien te dice, mira todas las sentencias contra Trump, es importante distinguir. ¿Estamos hablando de dinero o de prisión? Porque son cosas totalmente diferentes.
No podemos hablar de esto sin mencionar el elefante en la habitación, el contexto político. Trump no es una persona cualquiera. Es un expresidente que acaba de ser reelegido. Tiene millones de seguidores apasionados. Sus casos legales están bajo el escrutinio de todo el mundo. Los jueces saben esto. No viven en una burbuja. Cuando un juez tiene que decidir qué hacer con Trump, no solo está considerando los aspectos legales, está considerando las implicaciones políticas, está considerando la reacción pública, está considerando los precedentes que está sentando. Esto no es necesariamente correcto o incorrecto, es simplemente la realidad de cómo funciona el sistema, cuando el acusado es una figura política de ese calibre. Y aquí coincido con lo que el profesor Richard Wolff ha explicado repetidamente. Las élites del poder raramente enfrentan las mismas consecuencias que el ciudadano común, independientemente del sistema de justicia que se supone es igual para todos. Y esa realidad se refleja en el patrón de precaución extrema que hemos visto. Los jueces han tenido múltiples oportunidades de ser duros con Trump y han elegido no serlo. ¿Por qué? Tal vez porque entienden que imponer consecuencias severas a un presidente sería visto como un acto político, sin importar cuán justificado esté legalmente. Tal vez porque saben que millones de personas verían cualquier sentencia como persecución injusta. Tal vez porque entienden que el país ya está suficientemente polarizado y no quieren echar más leña al fuego. Sean cuales sean las razones, el resultado es claro. Máxima precaución judicial. Oye, si este análisis te está siendo útil y quieres más contenido así, sin filtros y con los hechos reales, comparte este video, porque esta información necesita llegar a más gente que está siendo engañada por titulares sensacionalistas. Entonces, juntemos todas las piezas. ¿Qué nos dice el registro judicial real sobre la situación legal de Trump? Primero, Trump enfrenta exposición legal real. Las acusaciones son serias. La evidencia existe. Los cargos no son inventados. Segundo, esa exposición no se ha traducido en consecuencias reales. El único caso que llegó a veredicto resultó en 0 castigo. Los demás casos siguen en limbo legal. Tercero, los jueces han mostrado consistentemente renuencia a imponer consecuencias, incluso cuando tenían la oportunidad y la justificación legal para hacerlo. Cuarto, no existe absolutamente ninguna declaración judicial que señale, sugiera, insinúe o implique cadena perpetua. Ninguna. La brecha entre lo que ha pasado realmente y lo que sugieren las afirmaciones de prisión de por vida es gigantesca. Es la diferencia entre 0 días de cárcel y cadena perpetua, entre libertad incondicional y prisión máxima, entre multas de unos miles de dólares y décadas tras las rejas. No son solo cosas diferentes, son opuestos completos. ¿Y por qué importa todo esto? ¿Por qué tomé el tiempo de revisar cada detalle? Porque la desinformación daña a todos. Si crees que Trump está a punto de ir a prisión para siempre, vas a tener expectativas que nunca se cumplirán. Vas a frustrarte cuando no pase. Vas a perder confianza en el sistema. Si crees que Trump está siendo perseguido injustamente, con amenazas de cadena perpetua que no existen, vas a tener una visión distorsionada de cómo funcionan realmente los tribunales. La verdad es más complicada que ambas narrativas extremas. La verdad es que Trump ha sido acusado de cosas serias, condenado por algunas, pero no ha enfrentado consecuencias reales hasta ahora. Y basándonos en el patrón que hemos visto, es improbable que enfrente las consecuencias severas que algunos predicen. Eso no significa que sea inocente. No significa que sea culpable. Significa que el sistema judicial, por las razones que sean, ha elegido el camino de mínimas consecuencias hasta este punto. Y cuando entiendes eso, cuando ves los hechos tal como son, puedes formar opiniones basadas en realidad en lugar de en narrativas fabricadas. Puedes estar molesto por ello. Puedes estar feliz por ello. Pero al menos,
Estarás reaccionando a lo que realmente está pasando, no a una versión exagerada diseñada para manipular tus emociones. ¿Qué va a pasar hacia adelante? Honestamente, nadie lo sabe con certeza. Los casos siguen abiertos. Las apelaciones continúan. La situación legal de Trump sigue evolucionando. Pero basándonos en todo lo que hemos visto hasta ahora, podemos hacer algunas predicciones razonables. Es muy improbable que Trump enfrente tiempo de prisión mientras sea presidente. La política del DOJ y las realidades constitucionales lo hacen casi imposible. Es improbable que enfrente consecuencias severas después de dejar la presidencia, porque los tribunales han mostrado consistentemente que no quieren imponerlas. Es posible que enfrente más consecuencias financieras en casos civiles, porque esos han avanzado más que los penales. Pero cadena perpetua, décadas en prisión, basándonos en el registro hasta ahora, eso está en el reino de la fantasía, no de la probabilidad real. Los patrones importan, los precedentes importan, y el patrón aquí es claro: máxima exposición teórica, mínimas consecuencias reales. Mira, sé que este tema es polarizante. Sé que dependiendo de tus opiniones políticas, probablemente querías escuchar algo diferente. Tal vez querías que te confirmara que Trump va a ir a prisión. Tal vez querías que te confirmara que todo es una casa de brujas. Pero mi trabajo no es decirte lo que quieres escuchar. Mi trabajo es mostrarte lo que está pasando realmente. Y lo que está pasando realmente es esto. A pesar de todas las acusaciones, a pesar de todas las condenas, a pesar de toda la evidencia, los tribunales no han impuesto consecuencias reales. Y no hay absolutamente ninguna señal de que estén preparándose para imponer cadena perpetua. Eso es un hecho, no una opinión, no una predicción. Un hecho basado en el registro judicial público que cualquiera puede verificar. Las afirmaciones de que los jueces están señalando cadena perpetua no tienen fundamento en la realidad. Son fabricaciones, son exageraciones, son, francamente, mentiras. Y todos merecemos mejor que eso. Merecemos información precisa. Merecemos entender lo que realmente está pasando en lugar de ser manipulados por titulares diseñados para generar clics. Así que la próxima vez que veas un titular que dice Trump enfrenta cadena perpetua, acuérdate de esto. Ningún juez ha dicho eso. Ninguna corte ha señalado eso. Es pura especulación y sensacionalismo. Los hechos son los hechos. Y los hechos muestran algo muy diferente a lo que te quieren vender. Mantente informado. Cuestiona las narrativas. Y no dejes que nadie te cuente cuentos sobre lo que realmente está pasando sin que te muestren la evidencia. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos destapando la verdad detrás de los titulares.